damos inicio con la enseñanza de hoy. Quiero pedirles, hermanos, que vayamos a la primera carta de Pedro. Estamos hoy, eh, vamos a ver cómo nos va con la última parte del capítulo 3. Desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Tengo que hacer aquí algunas advertencias o algunas observaciones con respecto a algunos pasajes que se encuentran en esta porción, especialmente el capítulo 19, el versículo 20 y el versículo 21. Estos tres pasajes han tenido su complicación para entenderlos. Diferentes siervos y siervas de Dios lo han interpretado de diferentes maneras. Entonces, cuando lleguemos a esos versículos, vamos a ir con mucha paciencia, tratando de entender qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo en esos pasajes. El día domingo estuvimos hablando de algunos aspectos que el apóstol Pablo nos señala desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Estuvimos viendo la necesidad por cierto, que ya son cosas que ya nos han dicho en otras enseñanzas, con ser de un mismo sentir, con el amor fraternal, con lo que tiene que ver con la misericordia, con lo amigables, que explicamos esa palabra en el versículo 8. Hablamos un poco también del asunto de la lengua, de refrenar la lengua del mal, de la mentira. Hablamos de apartarnos del mal, de buscar la paz. ¿De acuerdo? Hablamos de los ojos del Señor, como dice el versículo 12. Estoy en primera de Pedro 3:12. Que los ojos del Señor están sobre los justos. Esos justos somos nosotros, todos los que hemos creído, ¿verdad? Pero dice que está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, mis amados hermanos, eso estuvimos hablando, estudiando, predicando sobre eso el día domingo. Por cierto, no les he pasado la enseñanza, tal vez ahora después de la enseñanza les hago llegar tanto la enseñanza del domingo como la enseñanza de hoy. En el versículo 13 estuvimos hablando de que no hay quien nos pueda hacer el daño o el mal o provocar, llegar a alguna especie de daño si nosotros estamos, como dice el apóstol Pedro en el versículo 13, siendo celosos del bien. O sea, si nosotros estamos como cristianos dedicados a hacer el bien, a hacer las cosas que a Dios le agradan, a hacer la voluntad de Dios, pues no hay quien nos pueda hacer daño. Definitivamente, y les decía que esto me recuerda aquel pasaje de la palabra que dice que quién nos podrá separar del amor de Dios. O sea, hay una seguridad para el cristiano de que en Cristo estamos seguros. Estamos a buen cuidado, a buen resguardo, ¿de acuerdo? Con esta pequeña introducción, entramos en el versículo 12. Y en el versículo 12, el apóstol el apóstol Pedro, en el versículo 14, nos dice de la siguiente manera: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mire qué curioso. Hice unas anotaciones y por lo que veo no las guardó la computadora. Bueno, ya me ha pasado esto otras veces. Qué tremendo. Muy bien, entonces, en este versículo 14 nos dice que si nosotros padeciéramos alguna cosa, alguna situación por causa de la justicia, nos dice la palabra que somos bienaventurados, es decir, que somos dichosos. Dichosos sois, dice. Entonces, dice después: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿De ellos quiénes? De los que mencionó en el versículo anterior, cuando dice que, vamos a ver, versículo 11, 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
Entonces, en el versículo 14 nos dice que si padecemos alguna cosa por causa de la justicia, bienaventurados sois. Vamos a ver. Ah, mira, ya me guardé, pero ¿qué es esto? Ahora sí, cierto, me hizo loco esto. Vamos a ver. Déjenme ver. No. Pensé que me había arreglado esto. Vamos a ver. El versículo 14 nos está diciendo, en la segunda parte del versículo 14 nos dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Quiénes son esos ellos? Son los que nos está diciendo en el verso 12, cuando dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces nos dice Pedro: no se amedrenten por temor de esos que quieren hacer el mal, ni os conturbéis. Esto de conturbarse es: no se aflijan, no se inquieten, no se asusten, no se conturben, no se asusten. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Si nosotros padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados, somos dichosos. Y por lo tanto, dicen, no se amedrenten por temor de los que les quieren hacer daño. Y esto tiene que ver mucho con el asunto de cuando nosotros estamos dedicados a hacer la voluntad de Dios. No que seamos perfectos. No hay un cristiano que pueda decir: yo estoy dedicado por completo a hacer la voluntad de Dios, a hacer el bien y no le fallo nunca. Eso ya lo hemos discutido muchas veces y estamos claros en que estamos en una lucha día con día, con muchas cosas, con nuestro carácter, con nuestro vocabulario, con nuestras acciones, tratando de dominar nuestro carácter, el trato para con nuestra esposa, el trato para con los hijos, el trato en el trabajo, en fin, es una lucha diaria. Y ni qué decir de las tentaciones, de esos pensamientos que se nos ocurren. Eso está totalmente claro. El cristiano está en una guerra porque dice la palabra que nuestra lucha es espiritual. Entonces, entendiendo eso, pero aún así, dice el apóstol, si ustedes padecen por causa de la justicia, o sea, viviendo una vida como Dios quiere que vivamos, dice, bienaventurados somos. Incluso si eso que nosotros hacemos, predicarle a una persona, hablarle de Jesucristo, si por eso, dice el apóstol, ustedes padecen, bienaventurados son. No podemos despegar, no podemos olvidar que los cristianos a los que Pedro les está escribiendo son cristianos perseguidos. Son cristianos que están siendo, algunos de ellos estaban siendo confiscada su tierra, le estaban quitando sus propiedades, los estaban persiguiendo, algunos tenían que cambiarse de lugar porque los andaban persiguiendo, o los lograban agarrar y los llevaban y los metían presos. Muchos perdieron incluso hasta su vida. Pero dice el apóstol Pedro que si por causa de la justicia nosotros padecemos, somos dichosos, bienaventurados. A veces nosotros no queremos padecer por causa del nombre de Jesucristo. Y en el momento en que nos persiguen o nos quieren hacer algún daño, se quieren burlar de nosotros, lo primero que pensamos es en coger, como dicen, ¿verdad? En coger la ley por nuestras manos. Pero la palabra de Dios nos dice: ustedes tranquilos. Ni siquiera tengan miedo, ni siquiera se dejen amedrentar por temor de esos que le quieren hacer daño a ustedes. Ni se aflijan. ¿De acuerdo? La pregunta es: ¿por qué? Porque realmente eso está en las manos de Dios. Jesús dice en un pasaje: ay de aquel que se meta con uno de los míos, de mis pequeñitos, creo que dice. Entonces, en ese contexto de persecución, de lucha, de amenazas, Pedro les dice: hermanos, no se amedrenten, no tengan miedo, no se conturben. Más bien por el contrario, les dice en el verso 15. En el verso 15 les dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Imagínese usted en la mera persecución, en el mero problema,
en la mera burla de las personas. Cuando más personas están persiguiéndonos, cuando más personas quieren burlarse de nosotros o nos quieren llevar presos, póngase por un momento a pensar todo lo que estos hermanos a los que Pedro les escribe podían estar pasando. Y Pedro les dice, en lugar de ustedes estarse afligiendo, en lugar de ustedes estarse conturbando, más bien santifiquen a Dios en el corazón. O sea, vivan en su alegría, en su corazón, vivan a Cristo, vivan el nombre de Jesucristo, santifiquen a Dios. Y estad siempre preparados, les dice, para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo es que dice el verso 15? Santificad a Dios el corazón en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A eso los manda el apóstol Pedro. A estar siempre preparados para ejercer defensa. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ejercer defensa nosotros, a presentar defensa de la esperanza que nosotros tenemos? Hay dos palabras claves aquí. La primera es mansedumbre y la segunda es reverencia. Cuando nosotros tenemos que ejercer defensa o presentar defensa de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, es necesario tener en cuenta esas dos palabras. Porque a veces nosotros cometemos el gran error de defender nuestra fe, pero de una manera incorrecta. Y eso, lejos de edificar, más bien puede puede estorbar el avance que una persona pueda tener hacia el evangelio. A veces yo sigo he visto algunos debates en YouTube, debates cristianos, entre personas que se dedican a esto del debate. Y cuando uno ve cómo estas personas supuestamente ejercen defensa de la fe, uno dice, no, mejor no lo defiendan. Mejor no lo defiendan. Porque su forma de hablar, su forma de tratar a la persona con la que están conversando, no es ni con mansedumbre, ni mucho menos con reverencia. La mansedumbre es la virtud que tiene la persona de tratar de manera, como el diccionario lo dice, la persona que tiene la virtud de tener un trato suave. Esa persona que tarda mucho en enojarse, que es amable. Esa mansedumbre no la vemos a veces en nosotros mismos como creyentes cuando tenemos que ejercer defensa de lo que nosotros creemos. Y a veces, lejos de haber esa amabilidad, en realidad lo que estamos es deseosos de demostrar nuestros conocimientos bíblicos a la hora de ejercer defensa de la esperanza que hay en nosotros. Pero no debe ser así. Las personas que más visitan nuestros hogares de otras denominaciones son los testigos de Jehová. A mí aquí no me ha llegado a mi casa en 6 años que tengo otra persona que no sea los testigos de Jehová. Y todos sabemos que esos son los que más visitan los hogares. Cuando una persona de estas llega a nuestros hogares, ¿cómo la vamos nosotros a recibir? ¿La vamos a recibir con esta mansedumbre? ¿O la vamos a recibir con ganas más bien como de hacerle sentir en ridículo o hacerle sentir mal? La palabra de Dios nos dice que debemos que debemos defender, debemos ejercer defensa, pero con mansedumbre, siendo amables, no
aunque reconozco que cuando uno escucha ciertas cosas, uno tiende a enojarse, porque pues hay tal nivel de torcedura, ¿verdad?, de la palabra, que uno se comienza a calentar, como decimos nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice, Pedro nos dice, con mansedumbre, con amabilidad. ¿De acuerdo? La amabilidad no quita lo valiente. A veces nosotros confundimos la amabilidad con la debilidad. Y entonces creemos que cuando somos amables somos débiles. Y no necesariamente. Usted puede ser firme en su posición y a la vez amable. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Háganlo, pero háganlo con amabilidad, con mansedumbre. Esa palabra podemos verla en Colosenses 3:12. Colosenses 3:12, el apóstol Pedro nos dice, Pablo, perdón, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así nos tenemos que vestir, de amabilidad, de ese trato que es ameno, que es un trato amable, ¿de acuerdo? Que no nos enojamos rápidamente. ¿Cómo cuesta, verdad? A veces, ¿cómo nos cuesta no enojarnos rápidamente? ¿Se debe mostrar esta mansedumbre? Gálatas 6:1 dice que sí. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. A veces los cristianos que son más espirituales tienden a restaurar. Ellos creen que tienden a restaurar al que supuestamente ellos consideran que está mal, pero no lo hacen con un espíritu de mansedumbre. No lo hacen con ese trato amable, con ese trato suave, con eso de que no se enoja rápidamente y más bien, por el contrario, guarda la calma, mantiene la calma, sabe hablarle a la otra persona. Entonces, la mansedumbre es una cualidad que debemos nosotros como creyentes procurar. La mansedumbre. Y la otra cualidad que el apóstol nos habla aquí, volvemos a 1 Pedro 3:15, es la reverencia. Y la reverencia ahí no es otra cosa que el respeto. Ante toda la persona que demanda razón, ¿verdad? O sea, que quiere saber y quiere entender y quiere demandarnos, a ver, explíqueme, ¿por qué usted piensa esto o lo otro? Pero dice, ejerza defensa, ejerza presente defensa, pero hágalo respetuosamente. Y es lo que les decía, que a veces es lo que menos hay en estos debates de YouTube. Y es una guerra, y es una tirria, y es una falta de respeto, y son un montón de ofensas que usted oye ahí. Y cuando una persona se asusta porque ve que eso es un lenguaje muy pesado, que no es propio de cristianos, inmediatamente comienzan a atacarlo a uno. Ah, váyase, si usted es muy sensible, váyase. Pero a mí la palabra me dice que tiene que haber respeto. Entonces, siempre es importante, hermanos, tener presente esto cuando nosotros vamos a defender lo que creemos. Debemos hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Y reverencia, ya dijimos que es respeto. No hace falta ser ofensivo para decir nuestras opiniones, para decir lo que yo creo. No hace falta. Dijo un dicho que lo cortés no quita lo valiente. Podemos hacerlo, pero siempre manteniendo, y consten, hermanos, todos nos hemos equivocado en algún momento. Todos en algún momento sentimos ese celo por la palabra y ese celo por lo que creemos, y entonces podemos cometer errores. Pero bueno, justamente eso es lo que la palabra hace, corregirnos, decirnos, no, eso no. Ahora yo estaba pensando aquí poner en este lugar donde yo estudio, poner esas palabras, mansedumbre, respeto, ir poniendo ahí, ¿verdad?, amabilidad, porque a veces uno, en el afán de defender el evangelio, en ese celo que tenemos por las cosas de Dios,
cometemos muchos errores y yo soy el primero, lo reconozco. Entonces tenemos que seguir trabajando con eso. Dice en el verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Siempre va a haber gente que murmura, siempre va a haber gente que va a levantar calumnia contra nosotros. Y como dice el apóstol Pedro, como si fueran malhechores, ¿verdad? Como de malhechores. Siempre va a haber gente que se levanta, no, ese aquí, ese allá. Bueno, pero dice la palabra que nosotros debemos hacerlo, hablar, mantenernos con respeto, con mansedumbre. Ellos van a ser avergonzados. Los que nos calumnian, la buena conducta que nosotros tengamos en Cristo, van a ser avergonzados. Pero no nos toca a nosotros tomar la ley en nuestras manos. No nos toca, no nos compete a nosotros. Porque dice el verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este principio ya lo habíamos visto anteriormente. Y es sencillito. Si nosotros vamos a padecer persecución, calumnia, que hablen de nosotros, que sea porque estamos haciendo el bien, no que sea por estar haciendo el mal. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. A veces los cristianos damos de qué hablar. No cuidamos nuestro testimonio, no cuidamos nuestro vocabulario, a veces nuestra forma de escribir, ahora que hay muchos grupos de WhatsApp, se nos olvida de pronto, decimos cosas que no debemos decir. Y a veces la gente habla mal de nosotros, pero hablan mal porque nosotros no nos estamos sabiendo conducir. Y entonces Pedro dice, el apóstol Pedro dice, que es mejor que padezcamos, pero haciendo el bien. Es mejor eso, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice el apóstol, que haciendo el mal. ¿De acuerdo? Entonces, son formas de hablar. En esto no hay mucha complicación en entender estos versículos. Creo que está bastante entendible. Mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, ¿qué está haciendo el apóstol aquí? Está tratando de poner como ejemplo a Jesús, que padeció, pero padeció evidentemente haciendo el bien. Y aclara una sola vez por los pecados. Y eso ya lo hemos hablado. Cristo no va a volver a bajar a la cruz a sufrir. Ya Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Ese justo por los injustos, se debe entender el justo en lugar de los injustos. Cristo es el justo y Él padeció en lugar de nosotros los injustos, o por amor de nosotros los injustos. Ese es un gran privilegio que tenemos, el que Cristo haya padecido por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cuál es el propósito de padecer Cristo una sola vez? Eso, llevarnos a Dios. Como volviendo otra vez. Cuando nosotros fuimos salvados, gloria al Señor, ese día, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos llevados a Dios otra vez, como diciendo, a través de Jesucristo, aquí estamos de nuevo con Dios. Por eso para el cristiano no hay condenación, no hay infierno, no hay ira, la ira venidera que se va a derramar sobre los hijos de desobediencia, no hay ira para el cristiano. Solamente tenemos como
como norte, vivir una vida en santidad, entregados a Dios, buscando siempre agradarle a Él. Y saber que un día estaremos para siempre con Él. Ayer o antier puse un mensaje, por cierto, en el WhatsApp, de un pasaje muy bonito ahí, creo que era en Juan, si no me equivoco. La esperanza bienaventurada que tenemos los cristianos. Todo eso porque Cristo, el justo, vino a esta tierra, padeció por nosotros. El justo en lugar de los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Con ese propósito, llevarnos a Dios. Y bueno, el versículo 18 nos dice que Cristo murió en la carne, murió, no hay duda. Por un lado, murió en la carne, pero por otro lado, fue vivificado en espíritu. Ya Cristo está vivificado, está sentado a la diestra del Padre. Sí es cierto, por un lado, tenemos que entender que murió en la carne, pero por otro fue vivificado en espíritu, como dice este pasaje, que nos enseña. Verso 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí llegamos a uno de los pasajes controversiales de la palabra. Note usted, hermano, que está hablando del último que estaba hablando en el versículo 18, era de Cristo, y que padeció por los pecados, que fue el justo por los injustos, que eso fue para llevarnos a Dios, ¿de acuerdo? Que fue muerto en la carne, pero que a la vez fue vivificado en espíritu, ¿de acuerdo? Hasta ahí yo creo que eso está claro. Ahora dice el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual, es decir, en el espíritu, en el espíritu que acaba de mencionar en el versículo 19. En el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo se escucha hasta aquí, hermanos? Porque vamos a entrar en una etapa un poquito complicada en este pasaje. ¿Cómo se está escuchando? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Algunas personas consideran que este pasaje tiene que ver algo con cuando Cristo murió y estuvo 3 días en la tumba, y que en esos 3 días Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchos cristianos muy respetables creen eso, que este pasaje, el versículo 19, se refiere a eso. Vamos a ir viendo si realmente eso es lo que el texto nos dice. Cristo fue en el espíritu. Dice en el verso 19, en el cual, es decir, en el espíritu, ¿verdad? También fue y predicó. ¿Quién fue y predicó? Cristo. ¿Cómo predicó? En el espíritu. Es decir, no físicamente, sino en el espíritu. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados. A esos espíritus de los que habla ahí, ¿quiénes son? ¿Son espíritus o son personas? Cristo fue y les predicó. Cristo fue en el espíritu y les predicó a esos espíritus. ¿Esos espíritus son personas o son espíritus? Aquí espíritus tenemos que entenderlo como personas. ¿Por qué? Porque el contexto nos está demandando que se entienda aquí espíritus como personas. Lo que pasa es que cuando hace referencia a espíritus, aquí está haciendo referencia a ese ser interior de la persona, a esa parte
a esa parte del ser que puede responder a Dios, a esa parte espiritual de la persona que puede atender a Dios. Cristo fue y le predicó a los espíritus. Estoy de acuerdo en que aquí la palabra espíritus pudiéramos pensar que tiene que ver con espíritus, ¿cómo se llama esto? Seres inmateriales. Pero el contexto nos va a demandar, como lo vamos a ver más adelante, que tiene que referirse a espíritus en el sentido de personas. Hay palabras que cuando nosotros las vemos en la Biblia decimos, no, espíritu es espíritu. Él fue y le proclamó a un espíritu, no a una persona, sino a un espíritu, algo ahí, un ser inmaterial. Pero no es así. A veces hace referencia a personas físicas. Como por ejemplo, cuando un pasaje nos dice, nos usa la palabra almas. Y cuando usa la palabra almas, realmente está hablando vidas. Entonces, tenemos que entender que una palabra puede tener, como lo explicaba el domingo, un sentido literal y un sentido figurado. Entonces, vamos a ir entendiendo aquí. Yo sé que esto no va a ser fácil y les pido, por favor, que se concentren y que después, cuando hagamos preguntas, cuando hagan las preguntas, vamos a abordar lo que no quede claro. A esos espíritus a los cuales Cristo fue y les predicó en espíritu, no en la carne, en espíritu. O sea, no les predicó estando en su cuerpo, sino que les predicó en espíritu. Cristo fue y les predicó a espíritus, dice, encarcelados. Vamos a ver. Cristo nos está diciendo que Cristo fue y predicó por su espíritu. En los días de Noé. Y por medio de Noé. Eso es lo que está diciendo este texto. Lo que está diciendo es que Cristo fue y predicó por su espíritu en los días de Noé. O sea, cuando Noé estaba predicando a todo aquel pueblo desobediente, ¿se acuerdan que solo se salvaron 8? Él y sus hijos y las nueras y su esposa. Pero Cristo fue y predicó por su espíritu en los días de Noé y por medio de Noé a los hombres que ahora en los días de Pedro eran espíritus encarcelados. ¿Qué estoy diciendo? Cristo va en el espíritu y le predica a través de Noé. Le predica a esos hombres, ¿verdad? A esos hombres les predica. Ahora, cuando Pedro escribe esta carta, esos hombres ya les llama encarcelados, pero están encarcelados ahora, no cuando Noé predicó. Ahora, ¿por qué están encarcelados ahora? Porque habían desobedecido o desobedecieron a la predicación de Noé que fue dada por el Espíritu. O sea, el Espíritu ¿cómo se llama? El Espíritu de Cristo a través de Noé predicó a esos hombres que todavía cuando Noé les predica, evidentemente estaban vivos. Cuando Pedro escribe, ya no están vivos. Ahora Pedro les dice que son espíritus encarcelados. Ahora, o sea, si nosotros vemos cuidadosamente el versículo 18, nos vamos a ver que Cristo no fue personalmente a predicar a los espíritus encarcelados. Repito, Cristo no fue a predicar personalmente
a los espíritus encarcelados, sino que les predicó por su espíritu. Porque evidentemente Cristo, cuando Noé predica, Cristo todavía no había venido a la tierra. Entonces, el verso 18 nos va a mostrar que Cristo no fue personalmente a predicar. Por eso dice claramente en el verso 18 que Cristo vivificado en espíritu. Cristo fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. O sea que fue y predicó en espíritu, no personalmente. Como hombre que vino él a la tierra, no fue, él fue en espíritu. Eso lo dice al final del 18 y así lo tenemos que entender al inicio del 19. Predicó por su espíritu. La proclamación que Noé hace de la palabra de Dios está implícita, o sea, la vamos a ver en el verso 20. En el verso 20 vamos a ver que dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Entendemos por el verso 20 que la palabra de Dios fue proclamada por parte de Noé. Ahora, dice, déjeme ver aquí, dice en el verso 20 que desobedecieron. Esta palabra desobedecieron implica la desobediencia a la predicación de la palabra de Dios por medio de Noé. O sea, estos hombres desobedecieron a Noé, a la predicación que Noé proclamó. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? En otro tiempo. Desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esa historia la podemos ver en Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 6, incluyendo el 7. Bueno. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, por qué les estoy diciendo que Cristo fue, según el verso 18 al final, que Cristo fue y predicó en espíritu? La pregunta es, ¿hay otros versículos que hablan de predicación de Cristo que no sea literalmente corporal, él como persona física, como vino él a la tierra, como lo vieron los discípulos, como lo vio Marta, María, etcétera? ¿Hay versículos que nos digan que Cristo predicó sin estar personalmente? Veamos dos ejemplos. Efesios capítulo 2, versículo 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Estos vosotros, de los que habla el apóstol Pablo, ¿vieron a Jesús personalmente? Evidentemente no. Cuando Pablo escribe esta carta, ya Jesús tenía 30 años, más o menos, de haber sido crucificado. Entonces no podemos decir que aquí Cristo vino y predicó y anunció las buenas nuevas a vosotros, dice Pablo, a los hermanos de Éfeso, de forma personal. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo, a través de los siervos que predicaban. Entonces, tal vez suena un poco extraño que yo esté diciendo que Cristo fue y predicó en espíritu en los días de Noé,
pero no nos debe extrañar, porque el verbo es eterno. O sea, Cristo fue y le predicó a estos hombres de una manera, bien lo dice, en espíritu. ¿A través de quién? A través de Noé. Como lo hizo a través de Pablo aquí en Efesios, como acabamos de ver. Otro ejemplo lo podemos ver ahí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se predicó el Evangelio? Sí, se predicó el Evangelio, pero no estaba Cristo presente. Entonces, lo que estoy tratando de ampliar aquí con esto es que no nos tiene que extrañar que el apóstol Pedro nos diga allá donde lo estamos viendo en 1 Pedro 3:18, que Cristo fue en espíritu a predicarle a los espíritus que ahora están encarcelados, pero que en aquellos días estaban libres, eran personas. A esos espíritus que antes estaban libres, pero que ahora en los tiempos de Pedro ya están encarcelados. Entonces Cristo fue en espíritu. Ok, vamos a ver porque se me acaba de pegar el programa. Ok. Ok, vamos a ver otro detalle aquí, muy importante. Yo sé, hermanos, que esto en una primera instancia se nos puede hacer un colocho mental. Pero bueno, siempre les digo que cuando estamos estudiando un libro no nos podemos brincar versículos. Si yo me brinco un versículo, más de uno, tal vez los que no están tan llevando la enseñanza tan seguida, no les va a hacer ningún problema. Pero los hermanos que van siguiendo las enseñanzas como debe ser, ¿verdad? Versículo a versículo, día con día, van a decir, qué raro, ¿y por qué se brincó este pasaje? ¿Qué habrá detrás? Entonces no, hay que ser honestos y hay que entrarle a estos versículos, aunque nos cueste un poco entenderlos. Pero no es imposible, ya van a ver que no es imposible. En el verso 19 hay una traducción en inglés de la Biblia. Vamos a ver cómo le hacemos para que me lea. No sé si Ariana le voy a pasar rápidamente por WhatsApp, Ariana, para que me lea esto en inglés. Vamos a ver, ya se lo voy a pasar, revise el WhatsApp, Ariana, para que me lo lea en inglés, porque yo no sé leer nada en inglés, por favor. Ahí está Ariana en su WhatsApp. Revise por favor y me lo lee para que los hermanos lo escuchen, porque voy a explicar algo de esos encarcelados. Dice, en el cual también él fue y hizo la proclamación a los espíritus que ahora están en prisión. Ok. Léamelo en inglés y me lee el nombre de la versión de la Biblia para que los hermanos quede ahí grabado cuál versión es. La versión dice nueva... No, en inglés, mi amor. Sorry. New American Standard Bible. Ok. Dice, in which also he went and made proclamation to the spirits now in prison. Ok. Esa palabra en inglés, know, que ve ahí, ¿cómo se traduce en español? Ahora, now. Ahora. Esta traducción del versículo 19, esta traducción que Ariana acaba de leer,
agrega la palabra now en inglés, que es ahora. Porque ¿qué es lo que está tratando de hacer esta traducción? Está tratando de mostrarnos que estos espíritus que está hablando aquí en el verso 19, que están encarcelados ahora, en los tiempos de Pedro. Pero en los tiempos en los que Noé les predicó, no estaban encarcelados. Entonces, esta traducción es fiel a esa forma de entender que ahora están encarcelados. ¿Ahora cuándo? En los tiempos de Pedro. Y eso es una forma de comentario que Pedro está haciendo al resultado de la desobediencia de esos espíritus en los días de Noé, cuando Noé les predicó. ¿Cuál es el resultado? Que ahora están en prisión. ¿Ahora cuándo? En los días de Pedro. Entonces, hermanos, esa es la situación con ese pasaje. Entonces vamos a tratar de recapitular para ver si con todo lo que he dicho logramos captar la idea central de esto. Recuerden que la idea comenzó en el verso 18. En el verso 18, el apóstol está diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero ya entendimos que esos espíritus están encarcelados ahora, en los tiempos que Pedro escribe. Pero evidentemente cuando Cristo fue y les predicó, no estaban encarcelados. A los espíritus encarcelados, dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué es lo que está haciendo? Está explicando que estos espíritus que ahora están encarcelados, en otro tiempo, ¿cuándo? En los tiempos de Noé, desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ya le doy la palabra a mi sobrino Yasser, que ya vi que la está pidiendo. Ya le doy la palabra, papi. Solo necesito que los hermanos logren captar la idea central de esto. Porque yo sé que yo di mucha información para tratar de argumentar, pero a veces entre tanta información, algunos hermanos se pueden hacer bolas. Pero tranquilos, calma y que todo va a salir bien. Repito, lo que nos está tratando de enseñar el apóstol Pedro es que Cristo, en los tiempos de Pedro, Cristo fue y predicó a esos hombres, que la palabra aquí, el texto de Reina Valera traduce espíritus, que no es un problema que traduzca espíritus, porque ya hemos visto que hay veces que la palabra dice espíritu y se está refiriendo a la persona. Yo no sé si tengo aquí un ejemplo de eso. Ok, vamos a ver. Veamos Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene, ¿cuál espíritu dice? El Espíritu de Cristo. Hay un espíritu que se le llama así, el Espíritu de Cristo, que no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. No son dos espíritus diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está diciendo el Espíritu de Cristo, ese Espíritu de Cristo fue el que fue a predicarle a aquellos hombres a través de la boca de Noé. ¿De acuerdo?
Entonces Cristo fue y predicó por su espíritu y no nos tiene que asustar y decir, pero ¿cómo que Cristo fue y predicó? ¿Acaso él estaba vivo? No, evidentemente él no estaba vivo en su ser como hombre, pero sí estaba, Cristo es eterno. Entonces lo que pasó fue que Cristo fue a través, espiritualmente, a través de la boca de Noé y le predicó a todas aquellas personas. Lamentablemente esas personas, como nos dice el verso 19, perdón, 20, desobedecieron. ¿De acuerdo? Y todos sabemos el desenlace de esa desobediencia. Bueno, acepto que el tema no es fácil. Reconozco que entenderlo no es fácil. Pero ahí está el texto y tenemos que tratar de comprenderlo. Y todavía sigue el verso 21 que también tiene su complicación, pero no podemos pasar al 21 si no entendemos bien el 20. Pero también estoy seguro que con las preguntas esto se amplía. ¿Qué nos entendió? ¿Qué se entendió? Y si me dice alguien, yo no entendí nada, como me dijo una vez un hermano, yo quedé perdiditico. Entonces, volvemos a explicarlo hasta que entendamos qué es lo que pasó aquí. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas o a los comentarios. Vi que levantó la mano Yasser. Adelante, Yasser. Hola, Gravy. Ok, adelante. Usted no estaba en Bananito. Bueno, dele, no importa. No, yo estoy desde el principio en la predicación. Ok, perfecto. Vea, el asunto es yo sé que ahí hay un verbo en presente, vea, que sería un presente como algo así histórico, ¿verdad? Ajá. Yendo predicó. Ajá. Es ese tipo de presente que hace referencia a una acción que se desarrolló en el pasado. Uh-huh. Son los famosos gerundios en español, ¿verdad? ¿A dónde está? ¿En cuál es yendo? En el 19. En el 19. Ajá. Porque yendo predicó. Ahí donde dice Urusis, Ajá. dice yendo, un gerundio digo, no hay gerundio, pero sí, pero es el mismo infinitivo. No sé si ahí en la Libronic sale en infinitivo, No debe sale cambiar. participio auristo pasivo. Participio, perdón, sí, los participios son impersonales, correcto. Entonces, ese yendo predicó, en realidad, si lo tenemos que ver, lo tendríamos que ver como una acción que se desarrolló en el pasado, pero que se escribe en presente, ¿verdad? Uh-huh. Se traduce al español en presente. Eso yo siempre he creído que se presta para una confusión, porque hay dos situaciones ahí. Una es que muchos interpretan como que Jesucristo descendió a una parte donde hay espíritus y les predicó. La pregunta es, ¿para qué les predicó? La palabra predicó, no sé si usted la tiene ahí en el griego. ¿Qué significa la palabra predicar? ¿Verdad? Nosotros tenemos entendido que predicar es un anuncio, ¿verdad? No necesariamente, y esto lo digo a título personal, quiere decir que Jesucristo fue a predicarles para que se arrepintieran. Correcto, no, así es. Uh-huh. La predicación en realidad es un anuncio, incluso podría traducirse como una especie de triunfo sobre la muerte, en el caso que fuera que descendió donde están encarcelados los espíritus. Correcto. De la gente que vivió en los tiempos de Noé. Entonces, hay dos situaciones, y esto pasa mucho también en el español, en la literatura del español, y es que hay situaciones paralelas. Yo podría decir que el mensaje de Noé fue un mensaje de Cristo. Correcto. Yo podría decir categóricamente, Sí. el mensaje de Noé fue un mensaje de Cristo. O sea, Cristo predicó a través de la boca de Noé a las personas que desobedecieron, que rechazaron y que dijeron no a Cristo. Tanto es así, perdóneme interrumpirle un momento, tanto es así que el arca de Noé, para todos mis hermanos que nos están escuchando, el arca de Noé es una figura de Cristo. Ok, entonces lo que Graving está diciendo, concuerdo, por supuesto. Si yo no estoy de acuerdo, yo le diría con todo respeto, no estoy de acuerdo con eso, pero
pero estamos de acuerdo en que el arca de Noé, y esto es algo que lo vamos a ver más adelantito, lástima que hoy ya el tiempo se nos fue, pero el arca de Noé es figura de Cristo. O sea, prácticamente cuando Noé le predica a estos hombres, les está ofreciendo, mire, la salvación. Evidentemente entendemos que era la salvación de morir ahogados, pero tenía que ver al fin y al cabo con salvación, porque el arca es una prefigura de Cristo. Adelante, Graving, continúe. No, exactamente, así como usted lo está diciendo, casualmente sí lo entiendo yo. Y aquí es importante también, nada más para terminar, ¿verdad? Es que tenemos que ir perdiendo esa idea de que digamos, de que hay espíritus en un infierno y que Jesucristo va a ir a ese infierno a predicarles para salvarlos ahí. No, ya cada uno tuvo su oportunidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, de eso de que, bueno, si Jesucristo va a predicarle a esos espíritus que estaban ahí para que se arrepintieran, te digo, obvio, y si una persona está en el infierno y Jesucristo llega a predicarle, de una vez le dice, sáqueme de aquí, de una vez, vámonos, ¿verdad? Pero nada de eso, nada de eso trajo el barco. Así es. Está hablando de así es. Muy diferente. Así es. Que no se nos vaya a crear esa expectativa de que podría existir una salvación allá en el infierno, a como la predican los católicos, ¿verdad? Con su famoso purgatorio. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Ok, entonces es importante en ese verso 19 que Graving mencionaba que Cristo, Reina Valera traduce, a mí me parece que está bastante bien, fue y predicó. Y ese predicó literalmente es proclamó. ¿De acuerdo? Entonces, o predicó. En realidad eso no tiene tantísima importancia, porque lo que pasó fue que Noé predicó. O sea, Noé fue la boca de Cristo. Sin haber venido Cristo, el Espíritu de Cristo fue el que a través de Noé predicó. No sé si eso se logra entender, pero bueno, como les repito, poco a poco vamos entendiendo. Esto va poco a poco. Lo que yo necesito ahora es que los hermanos que quieran participar y que sean, ¿verdad? Que sean sinceros y que digan, no entendí o sí entendí. O al menos a través de los comentarios uno puede sacar la conclusión de si están entendiendo o no, porque yo reconozco, hermanos, que esto no es fácil. Para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil porque uno creía muchas cosas, pero ya cuando investiga se da cuenta que no es así. No es que Cristo fue y predicó en los 3 días, como yo creo que la mayoría de los hermanos hemos creído, que Cristo fue en esos 3 días y predicó y proclamó a los espíritus que estaban encarcelados. Eso no es así. Bueno, Wenzel había pedido la palabra. Adelante, Wenzel. Sí, pastor, bendiciones. Amén. Y saludos a la iglesia. Amén. No sé si usted recuerda que una vez yo le había comentado sobre ese versículo, le había preguntado. Ahora que usted lo explica ya con el contexto y con lo que acaba de decir Don Graving, por lo que entiendo, eso hace referencia a que Jesucristo simplemente hizo un anuncio a los espíritus. O sea, Noé predicó lo que el Espíritu le había anunciado, o sea, la verdad y la salvación, y esos espíritus no hicieron caso. Exactamente. Entonces, así es que yo lo entiendo, que lo que se predicó fue la salvación y la verdad, y ellos al no acatarla, Jesucristo solo fue y les como que para verificarles que sí era así, o sea, que debieron haber hecho caso, y por ende simplemente fue un anuncio, no fue que los fue a salvar, sino que solo un anuncio. Es lo que yo entiendo. Ok, no, hay un detallito ahí que no me suena bien. Cristo sí proclamó a través de Noé. Vea, le voy a decir algo. El que creía en la predicación de Noé estaba creyendo en Dios. Porque lo que estaba predicando Noé era salvación. Se representa a través de un arca, pero en realidad, para que una persona entrara en el arca, realmente tenía que estar atendiendo el mensaje que no está. Recordemos que no estaba diciendo, no estaba advirtiendo, no estaba predicando un mensaje,
Eso lo podemos ver en Génesis, en segunda de Pedro 2:5. Si a usted un predicador le está diciendo, mire, vengan aquí porque aquí se van a salvar porque Dios va a destruir y y la gente se burlaba de él. Entonces, evidentemente, Noé estaba predicando a Dios. Dios predicó a través de Noé. En este caso ya vimos que fue el Espíritu de Cristo, para decirlo en términos más bíblicos. Ahora, un detalle más. Ahora que mi hermano Wenzel, por eso los comentarios son buenísimos, porque uno más o menos percibe lo que se está entendiendo. Esos espíritus a los cuales Noé les habló, es como decir, o sea, cuando a una persona se le predica, en realidad se le está predicando a la persona, pero lo que recibe la palabra, que al fin y al cabo es lo que van a hacer de nuevo, entendiéndolo desde el punto de vista de salvación, es la parte espiritual de la persona. Esa parte nuestra que tiene la capacidad de conectarse, de comunicarse, de responder a Dios. Entonces no es extraño que el apóstol Pedro diga que fue y proclamó a los espíritus. Pudo haber dicho a los hombres, pero el apóstol es más específico y dice a los espíritus. A esa parte del hombre que tiene la capacidad de responder a Dios. Quiero que veamos este versículo, Hechos capítulo 17, verso 16. ¿Por qué yo digo que el espíritu es la parte que tiene la capacidad de responder a Dios? Vea, por ejemplo, lo que dice este pasaje, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu nuestro, hermanos, es el que tiene esa capacidad de responder a Dios. Tanto es así que cuando nosotros no somos regenerados y no somos nacidos de nuevo, sencillamente no hay respuesta a Dios. Eso fue lo que pasó con estos hombres. Se les predicó a sus espíritus, a su ser, a esa parte del hombre que tiene la capacidad de conectarse con Dios, y no hicieron caso. Por eso el apóstol dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los espíritus que están encarcelados ahorita, dice Pedro, ahora, en este momento. No encarcelados en los tiempos de Pedro, sino en los tiempos de Noé, sino en los tiempos de Pedro. Déjenme revisar otro pasaje aquí para ver si puedo ampliar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, dice el verso Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores se adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dónde adoramos? ¿O cómo adoramos? En espíritu. Esa parte que tiene esa parte nuestra que es la que se conecta. Yo no sé si esa es la palabra más correcta, pero es la parte que responde a Dios. Esa parte, y que ahora que ya somos regenerados, tenemos esa comunión directa con Dios. De mi espíritu renacido al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver, por aquí tenemos otra cita más. A ver si... bueno, no puede faltarnos Romanos 8:16, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué nos está diciendo? El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, a esa parte de nuestro ser que está dentro de nosotros. Dice que el Espíritu le da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios sabemos que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo? ¿Usted dónde tiene eso escrito? No, yo sé, yo reconozco y estoy convencido de que yo soy un hijo de Dios. Pero ¿quién te da testimonio de eso? Por Dios santo. El Espíritu Santo de Dios a su espíritu. Ese espíritu, a esa parte, a ese espíritu es la que Noé fue y proclamó y predicó el mensaje. No lo recibieron.
Entonces dice Pedro, ahora están encarcelados. Ahora, en el tiempo en que Pedro está escribiendo, están encarcelados. Y ya le doy la palabra, vi que mi hermana Natalie levantó la mano, ya le doy la palabra, déjeme ver uno más, a ver si tiene relación con esto. Hebreos 12:23. Ajá. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está una vez más hablando de esa parte nuestra. Por eso les dije que no nos extrañemos de que Pedro esté diciendo que Cristo fue a través de Noé y predicó a esos espíritus que ahora están encarcelados, a esos espíritus de esas personas que en aquel momento de Noé no recibieron la palabra. Muy bien, vi que también mi hermana, la familia Baltodano. Vamos primero con mi hermana Natalie y después con la familia Baltodano. Adelante, Nati. Denis, pastor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, mi hermano, bendiciones. Adelante, hermano, le escuchamos. Cuando hace referencia a la palabra encarcelados en el tiempo cuando Cristo andó predicando esos 3 días en espíritu, son a las personas que no creyeron en él. O me equivoco, al igual que en el tiempo Noé, porque Jesús en el tiempo Noé les habló a las personas que no creyeron en él, a las que no estaban creyendo en él. Ahora se vuelve otra vez cuando en esos 3 días Dios andaba en espíritu hablando a las personas que no habían creído en él, para que ahí sí creyeran, o me equivoco. Ok, tendríamos que ver la cita que dice que Cristo fue y predicó en esos 3 días y qué entendemos por esa predicación, ¿verdad? En este caso concreto de Pedro, no está hablando de una predicación de 3 días, ¿cómo se llama? Propiamente dicho o literalmente dicho. No sé si tiene la cita. Sino más que todo es para hacer esa no especifica que son 3 días, sino que él fue y predicó, y que a las personas, a los espíritus que estaban encarcelados, pero son a esas personas que no creyeron en ese momento en él. Por eso, esa es la cita, es que no sé si tiene la cita, porque si la tiene, para mí es más fácil para ver, o si es esta misma, la que usted está usando. Esta misma, la del 19. Ah, ok, no, en ese caso, esa es la postura que muchos hermanos, como le dijera, que entienden de esto, que Cristo descendió en esos 3 días que él estuvo en la tumba, que esos 3 días él los usó para ir a predicar a los espíritus encarcelados. Esa es como decir una postura o una interpretación de este texto. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo en lo que acabo de explicar, que lo que Cristo hizo, lo que está diciendo Pedro es que Cristo fue en espíritu a través de Noé y predicó a esos espíritus de esos hombres que en los días de Noé rechazaron, desobedecieron, como dice el verso 20, pero que ahora, en el momento en que Pedro escribe, están encarcelados. Eso es lo que entendemos nosotros, o por lo menos eso es lo que su servidor, aunque reconozco, como lo dije al inicio, que esa postura que usted menciona es una postura. Muchos hermanos muy respetuosos creen eso, que aquí está hablando de los 3 días que Jesús descendió a la tumba a predicar. Yo no considero válida esa postura, no le hallo asidero, digamos, fuerza, porque pues habrán sus razones, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que Cristo vaya a predicar? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa predicación? Tendríamos que ver con qué objetivo Cristo predicó a esos hombres y mujeres que estaban encarcelados, ¿verdad? Que estaban encarcelados porque estaban en alguna prisión, en alguna parte, no sé si el infierno o el Hades. Entonces, es una interpretación, pues, desde mi punto de vista, bastante complicada. Yo lo que pienso es
lo que creo es esto que he enseñado, y bueno, pues hemos tratado de dar los argumentos, pero no considero válida esa postura de que fue que Cristo descendió en esos 3 días. ¿De acuerdo, mi hermano Denis? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos con familia Baltodano. Adelante. Adelante, familia Baltodano. Amén. Pastor, bueno, lo que nosotros entendemos hasta ahora, aunque no entendimos muy bien eso de lo que decía el hermano de los espíritus encarcelados, que en aquel tiempo estaban encarcelados cuando el tiempo que usted dice ahora que estaban encarcelados. Bueno, eso nos quedó un poquillo dificilillo ahí, como dicen. Okay. Pero a lo que nosotros resumimos y entendimos entonces es que en el tiempo que dice que predicó, en el tiempo de Noé, por medio del Espíritu, viene siendo, pastor, como digamos ahora, cuando venimos otra vez a caer en el tiempo de la hora, como dicen, cuando un pastor predica, viene siendo igual, cuando lo predica normalmente, digamos, como se debe, como lo dicta la palabra. Y igual los que desobedecemos y no hacemos caso, venimos a sufrir las mismas consecuencias que en aquel tiempo. No alcanzamos la salvación. Dice que ellos no tuvieron la salvación, digamos, solo los 8. Exacto. Pero igual ahora los que desobedecemos y no escuchamos al llamado que el Señor nos hace por medio del Espíritu, no vamos a alcanzar la salvación, porque eso se trata de tener fe. Siempre se viene a caer en lo mismo. Se trata de tener fe, de creer lo que el Señor nos manda a decir con la persona que Él elige, en espíritu de predicarnos como se debe la palabra. Exactamente. Y entendemos... Exactamente. Entonces, eso fue lo que nosotros, digamos, sacamos en conclusión, de que viene a caer a lo mismo. Es cuestión de tener fe, de creer en el llamado que el Señor nos hace, en creer la palabra. Sí, hermana, muchas gracias por su comentario. Esto me permite ampliar un poquito este asunto de la predicación hoy en día. Nosotros predicamos la palabra, los que creemos en Dios, tenemos celo por la palabra, tenemos la encomienda de predicarle a los que no conocen a Dios, para que esa arca de Noé, que salvó a esos 8, que ahora ya no es el arca y ahora es Cristo mismo, salve a esa persona. Entonces, cuando nosotros venimos y predicamos, ¿quién nos envía a predicar? Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es el que nos dice que nosotros debemos predicar. Entonces, lo mismo que hacía Noé, predicar y predicar. Lamentablemente solo 8 creyeron. Pero lo mismo que Noé hacía por el Espíritu de Cristo, lo hacemos nosotros hoy. Por Cristo también, porque el que sigue salvando es Cristo. Entonces, efectivamente, la labor de predicación viene a ser, si no igual, al menos similar. ¿Y por qué digo que no igual? Porque tenemos que reconocer que Cristo aún no había descendido a la tierra, y esas personas no tenían a Cristo como la tenemos nosotros hoy. Ya Cristo, nosotros sabemos por la historia, por la Biblia, de que verdaderamente Cristo vino a la tierra, su primera venida. Pero aquellos hombres y mujeres no tenían eso aún. Entonces, por eso digo que es similar. En ese sentido, pues ellos no tenían la revelación completa que nosotros tenemos ahora. Un inconverso al que nosotros le predicamos solamente va a ser salvo si cree en Cristo. Una persona que predicó en el tiempo de Noé solo iba a ser salva si entraba al arca. Porque si entraba al arca era porque había creído. De lo contrario no iba a creer, se iba a quedar allá afuera. Y ahí iba a morir ahogado. Muy bien. Gracias, mi hermana. Con respecto a lo de la hora, ya le doy la palabra a Jenny. Con respecto a lo de la hora, yo entiendo que esto de la hora
es un poquito complicado de entenderlo. ¿Cómo es eso que ahora están encarcelados? Cuando Pedro está hablando, él está diciendo, mire, esos espíritus encarcelados que están ahorita encarcelados porque no creyeron, ellos desobedecieron. Entonces, como lo traduce la nueva versión, ¿cómo es que se llama esta Biblia? La nueva, la Biblia nueva, la Biblia americana nueva, no sé cómo se traduce eso, estándar. Esa versión de la Biblia hace referencia a ahora. O sea, esta es una forma de entender que ahora, en los tiempos que Pedro escribe, esos espíritus están encarcelados. La pregunta es, ¿estaban encarcelados cuando Noé predicó? No, no estaban encarcelados. En ese tiempo esos espíritus estaban, eran personas, estaban libres, pero ahora, por no haber creído, ahora están encarcelados. ¿Ahora cuándo? En los días de Pedro. Y no solo en los días de Pedro, actualmente permanecen encarcelados. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Por el contrario, como nos dice el verso 20, Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron. Muy bien, pidió la palabra Jenny y después volvemos con la hermana, con la familia Baltodano. Adelante, Jenny. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Vamos a ver si le capté bien. Usted dice que lo del arca de Noé era Cristo el que estaba, ¿cómo fue que dice usted? El que estaba dando el mensaje, ¿verdad? Ajá. Pero eso fue muchísimos años antes de que Cristo naciera. Esta es la parte que no sé si todos están igual que yo o qué, pero yo dije, pero todavía Cristo no había llegado. Entonces, quiere decir que Cristo ya existía antes, o sea, no sé, tenía como pena de decirlo, pero tenía que decirlo. No, ¿por qué pena? No. Ok. Vamos a ver cómo le respondemos a Jenny. Cristo comenzó a existir a partir de su... Palabra. ¿Sí? La palabra. Aló. Don Fidencio. Sí, adelante, mi hermano. Buenas noches, don Leiser. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Gracias. Yo quisiera decir algo, a ver. Claro. Ya seguimos con Jenny. Jenny, démosle chance al hermano Fidencio. Adelante, hermano. Dice aquí, ahora estos espíritus desobedecieron y ahora están encarcelados. Jesucristo fue a predicarles a estos espíritus. ¿No sería que Jesucristo fue para ver si podía rescatar algún espíritu de esos? Es mi pregunta. ¿Si fue a dónde? A tratar de rescatarlo, para entenderle la pregunta. Sí, a estos espíritus que están encarcelados. Si Cristo fue a predicarles para rescatarlos. Esa es la pregunta. Sí, ¿cómo no? Uh-huh. ¿Cómo no? Ok. Cuando Cristo fue a... Ojo, y esta pregunta suya se relaciona con la de Jenny. Cuando Cristo fue a predicarles a estos hombres, en realidad no fue él, digamos, en una forma personal. Claramente el pasaje dice en el verso 10, sí, como no, en espíritu. En pero, espíritu. Claro, fue en el tiempo de Noé. Correcto. Sí, pero cuando él estaba cuando Pedro habla del Espíritu de Dios, estamos relacionándonos ya en épocas de Dios, de Cristo. Y él regresó al pasado a
a hablarle a esos espíritus. No fue que regresó. El Espíritu de Cristo siempre ha estado. O sea, por eso cuando Jenny me hace la pregunta, la respuesta es, ¿Cristo comenzó a existir en su encarnación o ya Cristo existía antes de la encarnación? Por supuesto que existía. Ya Cristo existía. Exactamente. En ese mismo espíritu es en el que dice el verso 19 que fue vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó. Entonces, no es que Cristo comience a existir en su encarnación, porque eso le daría la razón a las personas que dicen que Cristo es, ¿cómo es que le llaman ellos? A ver. El primer ser creado. Exactamente. Que Cristo es el primer ser creado. Entonces tendríamos que aceptar que Cristo no es eterno. Y evidentemente eso no es correcto. Entonces, en ese espíritu de Cristo, que ya existía desde antes, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, entendemos que ahí está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en ese espíritu, ese espíritu de Cristo es el que a través de Noé le habla a esas personas. Y eso es lo que está diciendo el versículo 18 al final. En ese espíritu vivificado es que él va y les predica a través de la boca de Noé. No es que Cristo se está regresando a predicarles a ellos, porque decir eso es como decir, ok, Cristo existió hace 2000 años y ahora va y se regresa al tiempo de Noé a predicarles. No, ya Cristo a través de vivificado en espíritu, en ese espíritu vivificado, es que él va y les predica a través de Noé, a esos hombres en aquel tiempo de Noé. Cristo no se ha devuelto, Cristo simplemente fue porque él es eterno y ya existía en ese tiempo y va y les predica a través de Noé. Ley. Sí, adelante. O sea, lo del nacimiento de Cristo aquí en la tierra fue simplemente como para que se manifestara como cualquier ser humano que nace, crece como niño y después ya llega adulto, digamos, pero él ya existía espiritualmente. Así es. Sí. Así es. Esa es una de las doctrinas base de los trinitarios como nosotros, ¿verdad? O sea, creemos en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y evidentemente en la eternidad de esa Trinidad, ¿de acuerdo? Me gustaría saber si mi hermano Fidencio logré darle en la pregunta que usted hizo o no, hermano. Hermano Fidencio, si... No, un poco confuso, porque en realidad yo no le digo que yo entiendo que Jesucristo es Dios y que ha existido todo el tiempo. Así es. De un principio porque es hijo de Dios. Así es. Ok, ajá. La confusión está en que Cristo predicó a esos espíritus desobedientes por medio de Noé. ¿Por qué te confunde eso? ¿Qué parte te confunde? No, llama lo que yo me pongo a pensar es que si Jesucristo predicó a esos espíritus para tal vez él podía sacarlos de ahí, de esa cárcel que estaban ellos encarcelados. Cristo predicarles ahí encarcelados. Entonces, es que recuerde que ellos están encarcelados. Pedro está diciendo que están encarcelados en el tiempo de Pedro. Entonces, si nosotros... Ajá. Sí, o sea, ya es Pedro. Entonces, usted lo que estaría diciendo es que Cristo fue en los tiempos de Pedro a predicarle a esos espíritus que estaban encarcelados en ese momento. Ajá. Lo que pasa es que, recuerde hermanos, recuerde que esos hombres que ahora
eran espíritus encarcelados, habían rechazado el mensaje de salvación. Entonces, si nosotros pensamos de ese modo, estaríamos hablando de alguna forma de una segunda oportunidad de salvación. Ya estos hombres habían sido condenados por su rechazo al mensaje de Noé. Entonces, cuando estos hombres y mujeres están en los tiempos de Pedro, están encarcelados, Pedro lo dice, están encarcelados, y nosotros decimos que Cristo fue en esos 3 días a predicarles a ellos, como decir, voy a ir a evangelizar a esos encarcelados, voy a irles a predicar para que se salven. Entonces estaríamos definitivamente ante una segunda oportunidad para estas personas, los cuales ya habían rechazado el mensaje de salvación a través de la boca de, en este caso, de Noé. Entonces eso abriría un portillo y esa forma de pensar, ya yo lo he leído, porque hay personas que han escrito de que lo que Cristo hizo fue predicarles y tuvieron una segunda oportunidad de salvación, pero la Biblia no enseña una segunda oportunidad de salvación. Los que se salvaron fueron 8. Creo que el versículo, sí, el 20 lo dice, en el cual 8 personas fueron salvadas. Entonces, evidentemente salvadas, bueno, de morir ahogadas, pero también fueron salvadas en un sentido espiritual porque le creyeron a Dios, y por eso no fueron condenadas a morir ahogados. Entonces, repito, la postura que el hermano Fidencio está, o lo que él está preguntando, tiene que ver con una postura que se ha hablado, que es una posibilidad de que Cristo fuera a predicarle a esos encarcelados para que fueran salvos. O sea, eran espíritus que estaban en el Hades, en prisiones de oscuridad. Cristo llega y les predica, y entonces estos, probablemente algunos de ellos creyeron, o todos creyeron, no sabemos, y entonces tuvieron una segunda oportunidad para ir al cielo. Yo no creo eso, no me parece, no le hallo fundamento bíblico. Tendríamos que sustentarlo para ver de qué manera eso tendría asidero bíblico. De acuerdo, mi hermano. Vi que mi hermano Fidencio salió y entró. No sé si habría escuchado. Ley. Sí, adelante. Sí, que bueno, yo entiendo el punto de vista, ¿verdad?, que usted está dando. O sea, ahora lo entiendo más. Pero yo siempre había pensado que, bueno, ahora Gravy lo dijo, ¿verdad?, que predicar no siempre es como que ir y decir algo para que haya arrepentimiento. En este caso, yo lo veo igual que usted, que no es para arrepentimiento que él fue, pero en algún momento cuando yo leí este pasaje, lo que yo pensaba era que tal vez ese predicar era como anunciar más bien su victoria. Yo pensaba que era como que en esos días el espíritu, o sea, Jesús se les presentó a esos espíritus, pero para anunciarles como la victoria de él en la cruz. Yeah. ¿Ves? Como que él había vencido y que resucitó. Entonces, sí. Yo lo veía de esa forma. Sí. Entonces, pero ahora como usted lo explica, pues sí lo entiendo también de ese modo. Sí. Gracias, mi amor. Entendemos que aquí predicó, cuando aquí dice predicó, o sea, Noé les predicó a ellos. Literalmente, les predicó y les dijo a ustedes, es que hay que leer el capítulo 7 de Génesis. Incluso creo que aquí cerca en Pedro hay una referencia a eso. Déjenme ver si la tengo por aquí cerca. Vamos a ver. Ay, ¿qué dice esa cita? Yo la tenía por aquí. Déjenme ver si es esta. Ajá. Vea, por ejemplo, 2 Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no creen. ¿En qué condición murieron estos? En condición de impíos. Entonces, estos impíos definitivamente fueron condenados a morir ahogados por su desobediencia. Entonces, abrir la posibilidad de una salvación para estos encarcelados cuando Jesús estuvo 3 días en la tumba, es decir más de lo que la palabra dice, porque la palabra, a no ser que tengamos aquí una cita donde nos diga que Jesucristo en esos 3 días fue y les predicó el evangelio y estas personas creyeron, a pesar de que habían sido condenados como impíos, como bien claro lo dice Segunda de Pedro 2:5. Entonces, ese es un detalle. Esto especialmente para mi hermano Fidencio que comentaba eso. Y para mi esposa Yesenia, tenemos que entender que aquí en el verso 19, Cristo sí fue y predicó, o sea, en espíritu, a través de la boca de de Noé, Cristo fue y predicó. Pero lo que Graving está haciendo referencia es a que si nosotros tomamos la interpretación, que por cierto mi hermano Fidencio está haciendo la observación de que pudiera ser esa, entonces sí tendríamos que tomar la palabra predicó como una forma de predicar la salvación, como lo hacemos nosotros hoy. Entonces, y eso no es correcto, o sea, no podemos entender que Cristo fue y les predicó, les proclamó la palabra, el mensaje de salvación, y llegó y les dijo, miren, todos ustedes están condenados o estaban condenados, pero aquí vengo a predicarles para que crean en mí. Ya a mí me crucificaron, ya estoy para subir al cielo, y a partir de ahora, si ustedes creen en mí, yo los salvo. Esa forma de entender esa predicación aquí no es válida. La predicación al que cree es al hombre que está vivo y que cree en Cristo Jesús, o lo puede rechazar. Pero lo cierto del caso es que Cristo fue y predicó a esos espíritus que ahora están encarcelados, pero que cuando Él les predicó estaban vivos, o sea, eran esos hombres y mujeres de los tiempos de Noé. Entonces, eso para aclarar bien el concepto predicó. Yo entiendo que no siempre las palabras tienen un solo significado, pero en este caso mi postura es que aquí predicó predicó, o sea, Cristo fue en espíritu a través de la boca de Noé y les predicó a estos hombres y mujeres. Adelante, Graving. Bueno, la hermana quería decir algo, la hermana hace rato está levantando la mano. Graving, dame un chance. Familia Baltodano, adelante. No, pastor, es que... Está bien, ok, adelante, Graving. Sí, nada más quiero hacer referencia a Hebreos 11:7. Ajá. No sé qué tiene ahí. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Esa condenación, ya la habíamos hablado, ahora usted también habló ahí, de que el mundo de los impíos, o sea, estamos más que seguros y entendidos de que las personas que Noé les predicó y rechazaron o desobedecieron a la predicación de Noé, más que entendido de que fueron condenados, fueron espíritus que probablemente fueron trasladados a prisiones de oscuridad, o como le quiera decir, ¿verdad?, destinados a la perdición. Entonces, decir que Jesucristo fue en esos 3 días a predicarles para rescatarlos de esa condición en la que estaban, pues básicamente es antijustificación, por decirlo así. Entonces, y antife. Exactamente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y definitivamente este pasaje que usted acaba de citar confirma que esta fe de Noé condenó al mundo. O
sea, no podemos pensar que esta gente no fue condenada. Sí fue condenada. ¿Por qué? Porque no creyeron. La fe de Noé, la fe que Noé sí tuvo, ellos no la tuvieron. Entonces, definitivamente, Hebreos 11:7 viene a confirmar lo que estamos diciendo. Bueno, no sé si hay alguna otra participación. De verdad que ha sido largo, ha sido, incluso sospecho que a pesar de todo lo que hemos tratado de aclarar, sospecho que algunos pueden estar todavía enredadillos. Seamos honestos, hermanos, aquí no hay ¿cómo se llama esto? Problema. Si tenemos que volver a tocar el tema, perdón, lo volvemos a tocar, pero sí interesa mucho que entendamos qué realmente fue lo que pasó ahí en este pasaje de Primera de Pedro 3, 18 y 19. Y por supuesto agradecer los comentarios, porque los comentarios, las observaciones, los apoyos que tenemos son sumamente importantes. ¿Hay alguna duda, hermanos? Ya tenemos las 8:45, increíble. Espero que los hermanos se hayan quedado, que hayan escuchado, porque sí es importante que comprendan. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, pastor, bendiciones. Ahí está mi hermano Rafa. Yo decía, qué raro que mi hermano Rafita no está. Pastor, bendiciones en gran manera para todos. Amén. Bueno, no sé, pastor, pero yo creo, hermano, que si la arca de Noé es figura de Cristo, y Noé predicó por medio de la boca de él la palabra de Dios, y no obedecieron, y cuando vino el diluvio murieron todos. Pero como Jesucristo estaba en espíritu, podía hablar con los espíritus muertos. Entonces yo creo, pastor, que él no les predicó, sino que les dijo, no obedecieron. Por no obedecer, mire dónde están ustedes, pienso yo. Y yo digo que podría ser, yo pienso que como mi hermano Wense, estoy con él, yo ahí. Ok. Es todo, pastor. Muy bien. Eso, mi hermano Rafa. Exactamente. Somos dos. Amén, amén. Muy bien. Ahí estamos, hermano. Ok, entonces, esa postura que mi esposa también la comentó, mi hermano Rafa, no recuerdo exactamente qué había dicho Wenzel, pero mi esposa sí sé que ella lo entiende de esa manera, o sea, sabe que esa postura está. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos, hermanos? Tenemos que valorar, tenemos que juzgar qué es lo más bíblico, qué tiene mejor fundamento. Por ejemplo, si nosotros decimos, ok, puede ser, como dijo el hermano, puede ser que esa opción sea una. Cristo fue y bueno, mi hermano no habló de salvación, mi hermano solo habló de que él llegó y les proclamó. Y les confieso que yo antes pensaba así. Yo antes pensaba que lo que Cristo fue y les dijo, miren, ustedes están ahí porque ustedes desobedecieron. Pero no para salvarlos, sino solamente para aclarárselos. Esa es una forma de interpretar este texto. No, repito, no para salvarlos, sino como para confirmarles, ustedes están ahí por desobedientes. Es una opción, como dijo el hermano. Es una opción, y que ustedes ya tienen las 2 o 3 opciones que más se manejan en este pasaje. Por eso les dije, no es un pasaje fácil. Y yo no sé, sinceramente, cuántas veces este tema se toca de esta manera. ¿Verdad? Yo ni tampoco voy a entrar en ese campo. A mí sí me interesa que ustedes sepan que existen diferentes posturas. Yo traté de justificar la mía. Mi hermana quería decir algo, familia Baltodano. Sí, pastor, es que nosotros nos mantenemos como en la que usted dijo, porque si nos ponemos a creer, digamos, de que
no hay segundas oportunidades, porque si nos ponemos a creer la otra, estaríamos haciendo, sin discriminar, ¿verdad? Como los testigos que creen en una segunda oportunidad, pero eso pasaría a ser, pastor, como que, digamos, si hoy no tenemos fe en Dios y no creemos en el mensaje y no logramos a seguir el camino de Cristo, nos ponemos a pensar que tenemos una segunda oportunidad y seguimos pecando y haciendo todo lo que queramos porque estamos confiados en que habría una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué sentido tendría la palabra el día de hoy? Así es. No le encuentro nada. Así es. O sea, así es, aunque siendo honestos, los hermanos, por lo menos el hermano Rafa, no le logré captar que en lo que él cree o en lo que él entiende, haya una segunda oportunidad. Solamente el hermano dijo, y me aclara si estoy equivocado, hermano Rafa, pero lo que le entendí a usted fue de que Cristo fue y predicó, pero no para salvación, sino para decirle, mire, ustedes están ahí por desobedientes, no necesariamente para salvarlos. Permiso. Así es, pastor. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, Papi, ajá, adelante, Nana. es que, o sea, lo que entiendo es que la mayoría sí entendemos y descartamos del todo que obviamente una segunda oportunidad para los que ya estaban condenados, no. Esa postura de fijo se tiene que descartar porque ya sabemos que, o sea, ya no hay segundas oportunidades, ¿verdad? Pero la opción que dice el hermano Rafa, a mí me suena muy, o sea, me suena también muy tentadora. Sí, porque, o sea... Gracias, Nereida, gracias, María. Está bueno esto, se puso bueno. El hermano Rafa, ¿qué pasó? Pero para eso creo que se tendría que estudiar la palabra predicar, y si predicar sí se puede en ese contexto entender como proclamar o anunciar, entonces no veo ningún problema con esa postura, incluyendo, o sea, el contexto, porque sí, lo de Noé, o sea, está claro, pero a los espíritus que ahora están encarcelados, todo lo que usted explicó, ¿verdad? Pero entendiendo como que Jesús va y le proclama, les anuncia, o sea, su victoria, como lo decía mi mamá, o lo que decía Rafa, ¿verdad? Que vieran que ya él había resucitado y que si era verdad lo que Noé les había predicado. Sí, claro, estamos totalmente de acuerdo. Y entonces pudiéramos rescatar que son 3 posturas, de las cuales 2 tienen cierta validez y una, pues definitivamente queda descartada, porque estaríamos hablando de una segunda oportunidad para hombres que desobedecieron y que fueron condenados, como ya lo demostramos. Entonces estaríamos abriendo una segunda oportunidad para esos hombres desobedientes, lo cual la Biblia no nos deja, no nos deja ver esa situación. Entonces queda claro que hay 2 opciones, que Cristo fue y predicó en espíritu a los hombres que allá en los tiempos de Noé desobedecieron. Ellos desobedecieron y ahora están encarcelados por desobedientes. O que Cristo fue en los 3 días que estuvo, ¿verdad? Que estuvo en la tumba, que Cristo fue. Lo que pasa es que eso de los 3 días habría que demostrarlo, ¿verdad? Que en el tiempo en que Cristo estuvo 3 días en la tumba, Cristo fue y les predicó, les proclamó y les dijo: señores, espíritus, ustedes desobedecieron y ustedes están encarcelados por desobedientes. Pero habría que demostrar que Cristo en esos 3 días hizo esa labor, sea predicar o sea proclamar o sea simplemente pregonar: yo vencí porque aquí estoy, mírenme, me crucificaron, pero aquí estoy en espíritu y voy a ascender al cielo. Es una opción, y como dijo Nana, suena tentadora.
El asunto es que habría que justificarla. ¿Cómo llegamos a concluir que en esos 3 días Cristo hizo eso, que fue y proclamó a esos espíritus encarcelados? Es una opción, está abierta al debate, al debate sano, ¿verdad? A aportar sanamente. Y bueno, pues el tema se puede seguir conversando. Tenemos ya 1 hora con 45 minutos. Este audio no lo va a escuchar nadie, yo creo. Imagínense ustedes. Pero no importa, quise grabarlo todo para que las personas que escuchan el audio muchas veces me han dicho, ¿por qué no graba las preguntas? ¿Por qué no graba las preguntas? Pero hoy, como era un tema como este, ¿verdad? Que se las trae, quise grabarlo todo porque yo sabía que en las preguntas íbamos a enriquecernos. No sé, ¿ya podemos ir cerrando o hay alguna otra persona con la mano levantada? Leíste nada más. Adelante. Yo te levantar ahí un toquecito nada más para Sí, terminar. adelante. Muy importante, por eso es que el análisis morfosintáctico es tan importante en un versículo, porque hay cosas que no se pueden descifrar por la simple lectura. En este caso, cuando yo hablo de un presente histórico, o cuando hablo de un verbo en proceso o retrospectivo, como le quiera decir, tal vez mucha gente dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la teología del versículo, verdad? Pero es que eso es lo que realmente nos dice en qué momento se desarrolla la acción y cuándo hay una acción realizada efectivamente y cuándo está por realizarse. Yo tengo aquí claramente en este versículo 19, en el 20, identificado una palabra muy importante, que es la palabra entonces, ¿verdad? Ese entonces, cuando aguardaba la de Dios paciencia, dice en el griego. Ajá. Entonces, cuando hablamos de un entonces, estamos hablando de un momento. Ajá. ¿Verdad? El entonces es un momento. Entonces, ¿cuál es ese momento? El momento de los días de Noé. En ese momento, justo en ese momento, en ese entonces, por decirlo así, es que yendo en mi espíritu predicó. Eso es lo que dice el versículo. No le podemos cambiar la estructura verbal, que eso varía totalmente la semántica del versículo. Entonces yo sé que suena tentador decir que bueno, que fue y predicó en los 3 días, pero eso no es lo que dice el versículo. Entonces hay que ver que ahí probablemente puedan salir unas 10 interpretaciones de este versículo, pero la que es totalmente semántica y morfosintáctica es la que dice que en ese entonces, en los días de Noé, fue que yendo en espíritu predicó a esos espíritus que ahora están encarcelados en los tiempos de Pedro, ¿verdad? Y eso es lo que dice el versículo. No nos podemos salir de lo que dice el versículo, aunque se le puedan dar otras interpretaciones que, como dices, están abiertas a un debate sano. Y comprendo, ¿verdad? Porque esa es la idea, que nos edifiquemos como los hermanos de Berea, ¿verdad? Que tenían me imagino esos hermanos discutiendo este tipo de versículos entonces ahí se la dejo picando, como dice. Muchas gracias, Graving, muchas gracias por su aporte. Bueno, ahí está, no sé si los hermanos captaron la idea de lo que Graving está diciendo. Graving está hablando de que Reina Valera traduce los que en otro tiempo. En el texto original es pote, Graving es entonces. Ese pote, entonces, correcto. Entonces dice los que entonces desobedecieron. En ese entonces hace referencia a un tiempo pasado en el cual aquellos hombres de Noé desobedecieron. En aquel tiempo Cristo fue y les predicó. Bueno, el Espíritu de Cristo, para usar los términos bíblicos. ¿Cómo les predicó? A través de Noé. En ese entonces ellos desobedecieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Que ahora están encarcelados. ¿Ahora cuándo? En los tiempos de Pedro. Entonces, es un excelente aporte porque no podemos abandonar, y qué bueno que aquí, lástima que hoy no estuvo el hermano Edwin, que también tiene bastante conocimiento en el griego, y entonces podemos ver estos detalles. ¿Que suena tentador decir que predicó fue en los 3 días? Pues sí, suena tentador, pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrar que en esos 3 días Cristo fue y le predicó a estos espíritus encarcelados. Y bueno, pues hay que ser honestos, esa es una postura muy común. Y muchas veces lo que se repite
mucho, pues se nos enquista ahí en la mente, ¿verdad? Se nos graba y cuesta mucho soltar esos conceptos ya enquistados. Entonces, pues tenemos que analizar estas otras variables. Bueno, mis hermanos, aquí mi hermano Brenes me está mandando un mensaje, pero el hermano Brenes no está aquí. No lo veo. Seguro el hermano ya se salió. Bueno, qué lástima. ¿Estamos bien? Nadie tiene más nada que decir. Estamos bien. No, mejor dejarlo ahí quietito, hermano, porque esto está ardiendo. Está rojo vivo. Lo que me gusta es... Porque si no, aquí amanecemos. Sí, es cierto. Aleluya. Está bueno. Está buenísimo, hermano. Está buenísimo. Esto nos demuestra que la Biblia no se trata solo de leerla por encimita, ¿verdad? Hay cositas, hay muchas cosas que tenemos que entrarle y que hay que meterle cabeza. No es nada más de decir, sí, tal y tal cosa y ya. O agarrar un que otro comentario por ahí y repetirlo. No. Hay mucho por investigar. Y estas son las horas que hay que pagar de investigar, para llegar a una conclusión hay que darle bonito, ¿verdad? Hay que investigar mucho. Bueno, entonces vamos a orar. ¿Sí? Eso que dijo el hermano ahí, Arte, me frenó porque dice que Jesucristo predicó los días de Noé. Entonces el diluvio no había venido, entonces. No había venido el diluvio. No, claro que no. Cuando él predica, cuando el Espíritu de Cristo predica, evidentemente el diluvio todavía no había sucedido. El diluvio no, correcto. Entonces no estaban muertos, no estaban ahogados. Claro que. Entonces predicó en el Espíritu. Bueno, entonces lo deja uno como, mejor déjenlo ahí, hermano, porque esto se enciende, hermano. Dios guarde. No, pero déjeme aclararle eso. El Espíritu de Cristo no fue en espíritu a predicarle a esas personas, fue a través de la boca de Noé. Entonces, cuando en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, Noé predica a través, o más bien, dirigido o inspirado por el Espíritu, que aquí está hablando, vivificado en Espíritu, Cristo, en el cual fue y predicó a los espíritus que ahora están encarcelados. ¿Por qué sabemos que es ahora? Porque Pedro está diciendo que están encarcelados. No en aquel tiempo, sino ahora, en los tiempos de Pedro. ¿Cómo se iniciaba la enseñanza otra vez, hermano Rampita? Yo creo que la vamos a tener que repetir el viernes. Bueno, vamos de nuevo. Si es necesario, vamos de nuevo. No hay ningún problema. El asunto es que tenemos que entender bien. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Muy bien, vamos a ver. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Esto es riquísimo y de eso se trata, hermanos. De eso se trata. De eso se trata. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, riquísimo. Vale la pena, Señor, escudriñar tu palabra. Ir a la profundidad y entender, Señor, qué es lo que tú nos dices a través de ella. Gracias. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que sacaron su tiempo, que están aquí valientemente, Señor, y aportando y comentando. Gracias por ello, Señor. Estoy seguro que de todo esto, Señor, tú te gozas. Gracias en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, por todos, Señor. Te damos infinitas gracias. Te amamos, te adoramos. Reconocemos que tú eres grande y maravilloso, santo, digno de toda gloria y de toda honra. En el nombre de Jesús, nos despedimos de este estudio, Señor, pero no de tu presencia que siempre está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.
Seguimos adelante. En el nombre del Señor, aquí vamos avanzando. Bendiciones para todos. Amén.